título del sermón es ¿por qué oramos? Una pregunta, ¿por qué nosotros oramos? Y el texto, el cual yo escogí, Filipenses 4, 6, 7. Un texto que hoy hemos leído varias veces, así que el Señor quiere hablarnos algo por medio de él. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Todos oramos, es parte de una práctica que muchas veces se vuelve incluso de manera automática en la vida de cada uno de nosotros, porque es algo que el Señor nos ha mandado y encomendado. Pero incluso las personas que han conocido o se le ha predicado o han visto acerca del Señor o han tenido alguna palabra, cuando llegan esos momentos de crisis, de situación, esos momentos de angustia, esos momentos donde ya el hombre no tiene nada que hacer, claman al cielo, mirando hacia arriba, pidiéndole al Señor que lo ayude. Con buen dominicano, en tiempo de problemas, todo el mundo busca una solución hacia el Señor. Pero pocos entienden el por qué nosotros oramos. ¿Cuál es el sentido? Algunos piensan que orar es solamente pedir, otros que es un acto religioso obligatorio y otros que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la oración es la respuesta de la criatura hacia su creador. Es el puente entre nuestra debilidad y el poder de Dios. La disciplina que cambia al hombre antes de cambiar las circunstancias. Eso es la oración. Filipenses 4, 6, 7 nos responde esta pregunta que muchas veces hasta nosotros mismos interiorizamos. ¿Por qué oramos? Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Filipo, la cual estaban pasando por diferentes tipos de situaciones y siendo una iglesia que es una comunidad fiel, generosa, pero enfrentando situaciones que hoy en día nosotros también podemos presentar. Tenían persecución. Si nosotros leemos Filipenses 1, el 29 al 30, nos damos cuenta que había una persecución en la iglesia, igualmente en el 4, pero el versículo 2, también habían divisiones, lo que normalmente suele suceder. Pero también había mucha preocupación en cuanto a la parte económica, pero también emocional. Por eso Pablo escribe esta carta, inmediatamente comienza diciendo, no se afanen, oren. Esto ya nos da la primera enseñanza. Si Pablo, que escribía esta carta en una cárcel, en una situación crítica, nos dice a nosotros que desde un principio podemos confiar en Dios desde cualquier circunstancia. Porque si Pablo, enfrentando situaciones críticas como esta, nos está diciendo, empezando el texto, no se afanen, por nada estéis afanosos. Así que comienza el texto. La palabra griega aquí lo que enseña que significa es lo siguiente: por nada estéis con ansiedad que divide la mente, o que te genera una preocupación sofocante, o que te genera una carga emocional y roba tu paz. Así que comienza el apóstol Pablo diciendo, no tengamos problemas, no es que no tengamos problemas cada uno, porque los problemas siempre van a existir. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. Sino que no vivamos dominados por la ansiedad, de esos pensamientos rumiantes que nos cargan muchas veces, que nos impide incluso ver la manifestación de Dios, porque no nos dejan concentrarnos en el Creador, sino que nos enfocamos en el problema. Por eso es que él dice más adelante, sean conocidas vuestra petición delante de Dios. Es decir, sea conocida. Esta palabra lo que nos enseña es que la presentemos abiertamente. No es solamente una oración por orar, sino que esa petición cuando nosotros hagamos sea del corazón mismo, de lo que estamos realmente pasando bajo esa circunstancia. No es solamente el Señor, ayúdame. No, mira, sé abierto con tu Dios. Aquí lo que está diciendo es que tú tienes, la relación que tú estás teniendo a través de la oración es una oración entre un padre y un hijo, el cual tú puedes ir directamente a abrirte como tú eres, ser como tú eres y decir el problema tal cual es. Dios ya lo sabe, mi hermano. Es importante que usted lo sepa. Lo que usted está pasando, ya Dios lo sabe, pero Él desea que nosotros lo digamos. La oración no informa a Dios, transforma al que ora.
Esa es la realidad y te lo repito. La oración no es que está informando a Dios tu problema. Él transforma al que ora. En toda oración y ruego, con acción de gracia. 3 actitudes menciona el apóstol Pablo aquí. Oración, ruego y acción de gracia. Oración, ¿qué implica esto? Una comunión, una relación, pero también una adoración a Dios. En medio de esta oración. Cuando habla de este ruego, habla de una súplica intensa. Vemos que esa súplica debe de ser manifestada, como le decía anteriormente, desde el corazón hacia la presencia de Dios. Te genera esto una dependencia total. Esto, mis hermanos, nos ayuda bastante porque no descarga en su totalidad. Ahí es que nosotros comenzamos a sentir la paz de Dios con acción de gracia. Y eso nos genera una confianza anticipada. ¿De qué? De que saber de que ya el Señor lo hizo, lo hará. Y si aún no lo hace, es su voluntad. Y esto te genera esto que dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Cuando habla de guardar, habla de una protección como si fuera un centinela. Lo que está diciendo aquí es que la oración levanta un ejército espiritual alrededor de nuestro corazón y de nuestra mente para hacernos nosotros sentir protegidos, amados, pero también cuidados por el Dios que todo lo creó. De forma tal que por medio de ella yo puedo saber esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que fue la que Cristo dijo. Mis pasos dejo y mis pasos doy. Pero no como el mundo la da. Porque esa paz que sobrepasa sobre todo entendimiento directamente es una paz que muchas veces el que no conoce va a decir, pero en medio de esa situación, de esa crisis, de ese dolor, de esa ansiedad, de esa angustia, tú tienes paz. Por eso es que sobrepasa todo entendimiento. Pero todo entendimiento de aquel que no ha conocido, que es en quién, en Cristo Jesús. Ahí es que esa paz sobreabunda, en Cristo Jesús. Todo es posible, pero solamente en Cristo Jesús y no por medio del mérito humano. Es decir, que aún en medio de esa crisis, cuando tú consigues tener esa paz y tú consigues en medio de esa adversidad tener esa presencia, tú tienes que entender y poner los pies sobre la tierra de que lo que has logrado en medio de no es por tu propio mérito, sino porque ya Cristo lo hizo. Y esto lo que hace es que nos pone a nosotros más pequeños y a Cristo más grande. Y lo glorificamos a Él. Este texto directamente es apoyado por otros textos en la Biblia, que iré rápidamente para que nosotros podamos comprender este principio de por qué nosotros oramos. Y es porque Dios principalmente nos invita a hacerlo. Y como sus discípulos, que somos cada uno de nosotros, debemos que obedecer a nuestro amo, a nuestro Señor. Y si el Señor los manda, tenemos que hacerlo, cumplirlo. Miren Jeremías 3:33 que dice, clama a mí y yo te responderé. No voy a leer el texto completo porque no tenemos mucho el tiempo, solamente la idea central de cada texto. Es para que podamos comprender de la oración lo importante que es, mis hermanos. Mateo 7:7 que dice, pedid y se os dará. O sea, dentro de la petición que nos va a dar el Señor, tenemos que también comprenderle que Él es el que sabe todo y Él es el que sabe qué nos conviene que nos va a dar. Porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal, pero no pedimos como nos conviene. Porque el Señor sí sabe lo que tú necesitas. Por eso es que el Espíritu Santo intercede por nosotros en medio de la oración para que lo que nosotros oramos, Él lo filtre y lo lleva. Porque muchas veces nosotros pedimos tan mal y el Espíritu Santo lleva la oración que debería de llevarse hacia la presencia de Dios. Gracias al Señor por su Espíritu. Pero también oramos porque Dios cuida de cada uno de nosotros. En 1 Pedro 5:7 dice, Él echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros, de cada uno de nosotros. Es que la palabra ansiedad es constante en la Biblia. ¿Tú sabes por qué, mis hermanos? Porque la primera lucha que tenemos cada uno de nosotros comienza aquí, en la mente. Esa es la batalla del creyente, mentalmente. Entonces, cuando nosotros somos envolvidos por la ansiedad y los problemas y la situación, no tenemos el panorama completo del Evangelio. Y nos quedamos cortos muchas veces. E incluso se nos hace dificultoso poder entender la misma palabra de Dios. Si usted comienza su día, que yo sé que sí, eso es parte de la cultura dominicana, usted no se levanta sin su cafecito. Usted dice, mira, para comenzar mi día, yo necesito un café.
conozco de muchos cafeteros. Yo no voy a decir Jaré, pero conozco muchos cafeteros que son amantes del café. Mi hermano, te pongo como ejemplo. ¿Sabes qué te... La realidad es, mis hermanos, que el cafecito principal que todo creyente debe de comenzar su día es a través de la oración, mi hermano. Usted no puede comenzar su día sin tener una comunión primeramente con el Dios que le dio la oportunidad de abrir sus ojos un día como hoy. Ese es su primer cafecito. Lo otro, añadidura, que Él permite por su gracia. Pero su primer contacto en el día debe de ser con su Salvador. Y le tomo la palabra aquí al pastor. Voy a tomarme un momentico de mi locura. La realidad es, mis hermanos, que lo más difícil que podemos hacer nosotros y que se nos cuesta, ¿sabe qué? Orar. Orar es lo más difícil que nosotros podemos hacer. ¿Por qué, mis hermanos? Se pregunta por qué es tan difícil orar. Es más fácil leer la palabra. Porque la palabra de Dios, tú te levantas, lo haces todo rápido y llega un momento en que tú tienes un chance, un tiempo, y tú dices, déjame leer la palabra. Y tú tienes un momento para sacar y lee tu palabra. Pero el orar implica humillarnos a nosotros, sacrificarnos muchas veces y someternos a una obediencia que el cuerpo no quiere. Cuando usted dice, voy a preparar un tiempo de oración, comienzan los WhatsApp a llegar, pam, 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 las notificaciones. O el hermano o los hijos que comienzan a tocar la puerta, o aquella, o por ejemplo, la esposa que necesita algo en ese momento, o usted también que en un momento determinado tiene necesidades también en la mañana. Lo más difícil es orar. Yo mismo estaba pasando por situaciones como esta, y es que a veces tú te levantas y tú supuestamente oras medio acostadito. Hermano, no haga eso. No haga eso. ¿Sabe por qué? Porque usted vuelve y se duerme mismo. Entonces yo hice el ejercicio de poner una colcha, porque a veces el piso está frío, en la mañana, para tú ajincarte, y ahí, hermano, tampoco haga eso. Se va a dormir también ahí. Mejor sienta el frío del piso, que lo va a mantener activo, despierto. Sacrifíquese para tener un tiempo de comunión con Dios. Por eso es que la oración es tan difícil, pero es tan necesaria, porque nos conecta con nuestro Creador. Oramos porque la oración trae paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La oración es un momento donde mentalmente nosotros estamos conectados para hablar las peticiones de nuestro corazón hacia nuestro Creador. Mira, científicamente hay muchas técnicas que el hombre utiliza para poder tener un momento como este de paz y tranquilidad. En psicología nosotros le llamamos mindfulness, que es el pensamiento mente plena. Otros le llaman tener un momento de reflexión. Otros le llaman tener un momento apartado para tú conectarte con la naturaleza. Meditación. Pero lo que realmente es un tiempo donde tu mente necesita proclamar verdades que tú estás pasando ante alguien. ¿Sabes qué significa esto? Es orar. Lo que pasa es que el que no ha conocido al Señor o no reconoce a Cristo como su Salvador, busca soluciones a algo biológico que realmente radican por causa del pecado en el huerto del Edén. Como nosotros teníamos una conexión directa con Dios, Adán, nuestro padre, y Eva, tenían una conexión directa con el Padre. A causa del pecado venir a la vida de cada uno de ellos, hubo una desconexión física y mental. Como Laguna, y nosotros somos hijos, a través de la genética y ADN de ellos, ¿qué pasa? Hay un vacío existencial, pero también hay una necesidad de constantemente nuestra mente y corazón estar conectados con el Creador. Por eso es que siempre es necesario buscar esa paz a través del pensamiento. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? A través de la oración. Oramos porque la oración produce fortaleza espiritual. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda perseverancia. Hay que ser perseverantes en la oración. Y lo más importante es que oramos porque Cristo mismo oró y nos enseñó a orar. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Por lo cual debemos de evidenciar a Cristo en todas nuestras acciones. Lucas 5:16 nos dice que Jesús se apartaba para orar. Ese era el ejercicio que el Señor constantemente hacía y le enseñaba a sus discípulos. Pero también
no nos dejó solo para que entendamos cuál es el objetivo principal de la oración y cómo debemos de orar. Porque en Mateo 6, del 9 al 13, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos instruye de cómo nosotros debemos de orar. O sea, que no estamos solos en el proceso de nosotros saber el por qué oramos. Y el por qué oramos, la respuesta está en la Biblia, en su palabra. Oramos porque somos débiles y Dios es fuerte. Necesitamos. La ansiedad nace cuando actuamos como si fuéramos autosuficientes. Cuando creemos que podemos hacerlo todo y que en nuestras fuerzas, en nuestros medios, están las capacidades necesarias para cubrir todo lo que podemos hacer, entonces comienza la ansiedad. Porque usted no está capacitado para ser dependiente de usted mismo. Usted está capacitado y creado para ser codependiente de su creador. Por lo cual, cuando usted ora directamente, usted comienza a tener una dependencia de Dios en medio de su espíritu para que entonces usted pueda conseguir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos para entregar nuestras cargas. Incluso esto sirve como una forma de nosotros poder desahogarnos. Nuestro psicólogo principal es el Señor. A quien vamos constantemente tal como somos es a Él. La oración es la transferencia del peso que tiene nuestro corazón muchas veces hacia el corazón mismo de Dios. Oramos porque la oración nos da paz en medio de cualquier tormenta. La paz no viene cuando todo cambia, sino cuando Dios guarda nuestro interior. Oramos también porque la oración nos conecta con la voluntad de Dios. Esto es importante porque muchas veces en medio de la oración somos muy recurrentes al pedir. Pero cuando no vemos los resultados que nosotros queremos, entonces muchas veces hasta mengua la petición que nosotros hacemos. Porque decimos, pues yo no estoy viendo el resultado. Mis hermanos, hay que entender que Dios es soberano. Pero dice su palabra que todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Lo que dice Pablo en Romanos. Cuando es perfecta es porque nosotros hemos entendido a través de nuestro entendimiento de que Él es soberano y lo que Él va a hacer nos va a convenir, sea bueno para nosotros o para nuestro creer sea malo. Así que todo lo que Dios hace, lo hace bueno, nos conecta con su voluntad. Orar no siempre va a cambiar las circunstancias, mis hermanos. Pero sí sabe qué va a hacer, va a cambiar nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva del evangelio, del ministerio y de todo lo que hagamos en nuestras vidas. Oramos porque la oración es una adoración. Antes de pedir, estamos, mis hermanos, quiero que lo recuerden bien, ante el Rey de Reyes. Mis hermanos, ustedes no saben, o sea, a veces nosotros oramos y lo vemos como algo que pudiera ser automático, porque yo lo he vivido. Lo digo por mí primeramente. Y a veces uno ora de manera automática. Pero mis hermanos, ustedes se han puesto a pensar lo siguiente. El Dios que creó todo el universo, todas las estrellas, el sol, el planeta, la humanidad, los mares, que ustedes a veces ven el Monte Everest como lo más alto que tiene este mundo. Ustedes ven el mar y es tan inmenso. Usted ve la persona, la cantidad de gente que hay, la cantidad de criaturas que hay, y Dios los hizo con su palabra. Ese mismo Dios está presto 24/7 para que usted pueda hablar directamente con Él y Él escuchar sus peticiones. Es un privilegio que no todos tienen. Es un privilegio que Él nos dio por causa de Cristo, que rompió el velo y ahora nosotros tenemos un acceso directo al lugar santo por medio del Espíritu Santo a través de la oración. Y eso nada más lo ha hecho el Señor de señores. La oración no es solamente un momento de petición, también es un momento de adoración. Porque a través de ella entendemos de que Él es nuestro creador y nosotros su criatura. Y nosotros somos los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Hay algunas aplicaciones prácticas que le diré de manera rápida, que son las que yo pude entender a través de estudiando este texto. Las aplicaciones son las siguientes. Sustituye la preocupación por oración. Cuando llegue la ansiedad, detente. Reconoce el temor, pero también entrégalo a Dios en oración y ruego. Cuando lleguen esos momentos de pensamientos que te agobian, que ya tú sientes que no puedes más, tú te detienes, reconoce que realmente tienes un temor de esto, pero entrégaselo a Dios en oración y ruego.
Haz de la preocupación una alarma que te recuerde orar. Es decir, que cuando lleguen esos momentos de preocupación, tú sabes que tú tienes un oportuno socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Ora con acción de gracia. Aún ante las respuestas de esa oración, agradece. Agradece porque aunque no veas el resultado, agradece lo que Dios está haciendo. Porque el plan de Dios es mejor que el plan de nosotros. Es mucho mejor. La gratitud es la fe que sonríe ante los milagros. La gratitud es la fe que sonríe antes de que el milagro ocurra. Ser agradecido por lo que Dios ya hizo, aún nosotros no pudiendo ver lo que ya está establecido. Porque muchas veces no vamos a ver ese milagro que estamos solicitando. Pero el hecho de que Dios nos esté escuchando ya es el milagro más poderoso porque significa que tú eres hijo. Y el milagro más grande que tiene la humanidad se llama Jesús. Porque es el milagro de la salvación. Y ya tú lo tienes. Ora constante, no solamente en crisis. Haz la oración como si fuera un hábito diario, pero no solamente que sea un hábito, sino que forme parte de tu estilo de vida. Al despertarte, antes de cualquier decisión, antes incluso en el trabajo, con la familia, en cualquier área que tú te vayas a movilizar, hacer, pensar, decir, hablar o actuar, pon a Dios primero delante en oración. Ora con sinceridad, no con formalidad. Dios no busca frases bonitas, mis hermanos, sino un corazón abierto a decir lo que realmente está pasando. Dios realmente quiere que nosotros seamos sinceros delante de su presencia. Di lo que sientes, no lo que crees que debería de sentir. Di lo que realmente hay en tu corazón. Y por otro es confía en la paz de Dios que Él nos promete. La paz de Dios no siempre removerá el problema, mi hermano. Eso es importante que lo sepan. Pero te va a sostener en medio de él. Eso sí lo va a hacer. Porque las aflicciones van a seguir estando. Pero lo más importante es que ya Cristo venció esas aflicciones. Y por lo cual Él nos sostiene en medio de ella. ¿Por qué oramos? Primero, porque Dios lo ordena. Ya ahí partiendo de esa premisa, no hay nada que hacer. Dios nos ordena la oración. Porque Dios también nos escucha. Porque Él cuida de nosotros. Porque nos da paz. Y porque la oración nos acerca cada día más a Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que la ansiedad no se vence con la fuerza, sino con la oración. Cuando nos acercamos más a Dios, Él guarda nuestro corazón y nuestra mente y nos da una paz que el mundo no reconoce ni puede incluso fabricar. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que Él da, el mundo nunca la va a entender. Pero tú y yo sí que ya tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a poder permanecer en su presencia y reconocer que le necesitamos más a Él y menos de nosotros mismos.